con una familia como la de Carlitos, que alabara al Señor, que integre a sus suegros, a su esposa, a sus niñas, a sus sobrinos. Y estamos muy agradecidos a Dios por eso. Que el Señor te use, Carlitos, con poder de arte. Él es miembro de la iglesia de Río Lajas. Los demás son miembros de Vega Alta. Así que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Que el Señor te use con poder de lo alto. Amén. Feliz sábado, hermanos. Para mí es una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. No solamente la música, sino también el privilegio de compartir la palabra de Dios. Que mi pasión es aquello a lo que Dios me ha llamado y nos ha llamado a todos. Realmente, Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestro círculo de influencia, que podamos compartir aquellas maravillosas cosas que Dios nos ha dado a nosotros conocer, que otros también las puedan conocer. Y que la esperanza que arde en nuestros corazones es que por medio de nosotros la gloria de Dios pueda ser mostrada al resto del mundo. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo y debería ser el de todos, ¿no? Y yo sé que lo es en sus corazones. Dios me ha dado el privilegio de contar con el apoyo siempre de mi familia, la familia de mi esposa, y me siento muy, muy feliz de que mi papá, mi mamá y mi abuelita están aquí. Son tres pilares en mi vida. Digo tres porque mi papá y mi mamá definitivamente estuvieron ahí, pero mi abuelita también siempre estuvo ahí, y todavía está ahí, así que Dios me ha permitido gozarla por mucho tiempo. Ya tiene 93 añitos, ¿verdad? Y Dios le ha dado salud. Así que nos gozamos de que todavía esté por ahí dando candela. Ella fue una bendición muy grande en mi vida también. También la familia de mi esposa ha sido de bendición en mi vida y Dios nos ha dado el privilegio de poder muchas veces colaborar juntos en lo que es la predicación de la palabra, el cantar juntos, el hacer programaciones juntos y de verdad que es una bendición porque uno se alegra en que cualquier persona comparta con uno la misma esperanza, el mismo gozo, pero uno siempre tiene ese fuego, ese anhelo en el corazón de que los más cercanos a uno conozcan lo que uno conoce, los más cercanos a uno también se dediquen a compartir lo que son buenas nuevas de salvación. Y qué lindo que Dios me ha dado el privilegio de junto con, ¿verdad?, mis padres, mis suegros, mi cuñada y su esposo, mi sobrino, o sea, todos juntos poder de alguna manera u otra colaborar en lo que es la predicación del Evangelio. ¿Verdad? Y hay diferentes dones, hay diferentes talentos y a veces se predica por medio de la música, pero también se predica por medio de la exposición de la palabra. Y hay otros dones, está el don de la oración, está el don de la intercesión y todos debemos participar de una manera u otra en todas estas cosas, pero cuando el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo se junta como una familia para alcanzar este objetivo, las cosas sean de manera orgánica y totalmente natural. Cuando aquellos dones que Dios nos ha dado y las bendiciones que hemos recibido de su parte son puestas en servicio para que los demás también lo conozcan, ya sea de la forma que sea, a través de los dones que Dios nos ha dado, la predicación del Evangelio se da de forma totalmente natural. No hay que estar forzando, no hay que estar luchando con esto de que si lo hice bien, si no lo hice bien. La predicación, el testimonio, el ministerio se convierte en algo totalmente natural, simplemente en la forma de vivir para que otros conozcan. Y esto cumple con la oración de Cristo en Juan 17, cuando le dijo a su Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y Él lo expresa como un anhelo, porque Cristo sentía en su corazón el anhelo de que todos conozcan, el hombre en general conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Ese es el anhelo que arde en el corazón de Cristo, que todos conozcan a su Padre, que todos conozcan a Dios tal como Cristo lo conoce y tal como Cristo lo reveló. Y ese es el anhelo que debe arder en cada uno de nuestros corazones, que otros puedan conocer. Pero muchas veces ese anhelo no arde porque no le hemos conocido. Y lo digo como una persona que nació y fue criada en la iglesia.
Yo no tenía ese anhelo por muchos años. Ese anhelo no ardía en mi corazón. Esa motivación de todos los días decir, Señor, ¿cómo puedo darte a conocer? ¿Cómo otros pueden conocerte? Yo no siempre la tuve. Fue un proceso de conocer al Señor. Y una vez le conocí personalmente, experimentalmente, y lo sigo conociendo y prosigo a conocerlo, pero ese fuego comenzó a arder. Y yo sé que ese fuego se vuelve cada vez más una grande llama. Y asimismo, en cada uno de sus corazones, en cada una de sus familias. Vamos a lo que fue el versículo de la lectura bíblica en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y voy a buscar la manera de resumir el mensaje que tenía para compartir, porque no quiero extenderme mucho. Y nos dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Y aquí hay dos elementos que, gracias por ponerlo en pantalla. Aquí hay dos elementos que me llaman la atención. Dos elementos y dos términos que se utilizan para decir aquello de lo que formamos parte. Primero hace un contraste, dice que no somos extranjeros, no somos extraños, no somos de otro país, no somos de otra patria, sino que somos conciudadanos ¿de qué? De los santos. Y ahí está el primer término, se habla de una ciudadanía. Y yo no sé, ¿verdad? La lección de escuela sabática se estuvo estudiando y considerando el tema de la ciudadanía. Estuvimos considerando cómo la ciudadanía nuestra es de los cielos, del reino de los cielos. Pero se habla de ciudadanía, pero luego dice otro término muy importante, habla de familia. Dice miembros de la familia de Dios. Es decir, cuando somos conciudadanos de los santos, cuando pertenecemos al reino de los cielos, cuando nuestra ciudadanía es la celestial y no la terrenal, simultáneamente somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Y esto nos está revelando algo muy característico y distintivo del reino de Dios. Y es que el reino de Dios es una familia. El reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Nosotros muchas veces cometemos el error de tratar de asemejar las cosas celestiales a las terrenales, diciendo que las celestiales son como las terrenales. A veces cometemos hasta el error de hacer a Dios a imagen de los hombres cuando se nos dice la palabra que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y no es lo mismo. Y los intentos muchas veces de asemejar a Dios a los hombres no es sino el resultado de todavía vestigios de paganismo, donde los adoradores de otras deidades lo que hacen es que adoran deidades que tienen características como las propias. Pero la verdadera religión no hace a Dios semejante al hombre. La verdadera religión transforma al hombre de vuelta a la imagen de Dios. Y cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, podemos cometer el mismo error de pensar que el reino de los cielos se comporta, se maneja como el reino terrenal. Y no vamos a ver todos los versículos, pero simplemente si los citamos de manera indirecta, yo sé que muchos de ustedes van a poder identificar los versículos y lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, los reinos de este mundo son representados como bestias. Y bestias feroces que arremeten unas contra otras. No solamente en el 7, sino el 8 especifica claramente que estas bestias que representan reinos, o los reinos representados por bestias, realmente son sucedidos uno detrás del otro en la medida que el que viene destruye el anterior. En otras palabras, están operando bajo el sistema de supervivencia del más fuerte, del más apto. Están actuando bajo la ley natural, que prácticamente son los principios que rigen la naturaleza caída. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo me defiendo, yo busco lo propio, yo primero y después si sobra algo, pues es para los demás. Los reinos de este mundo se comportan buscando primeramente lo propio,
viviendo para sí, buscando establecer su poder por medio de la fuerza. Pero cuando nosotros miramos el animal que representa el reino de los cielos, vemos al león de la tribu de Judá, pero no lo vemos como un león. ¿Cómo lo vemos? Como un cordero inmolado. Y esto es tremendo. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, recordamos la imagen allí representada en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan está llorando porque no se encuentra quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Se le dicen que no llore, que no esté triste, que el león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y cuando él se voltea para mirar al león de la tribu de Judá, ¿qué es lo que ve? Un cordero inmolado. ¿Y qué representa el cordero inmolado? Representa la cruz. Representa el autosacrificio. Representa un principio que es antinatural para los seres humanos, que es: me sacrifico yo para que el otro esté bien. Cristo como cordero inmolado representa la abnegación, el amor abnegado de Dios. Representa un amor que no busca lo suyo, que no es egoísta, sino que se entrega por completo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, con tal de poder salvar, buscando siempre el beneficio del otro. En lugar de ver un animal que arremete contra otro, vemos un cordero inmolado, que fue literalmente Cristo dejándose inmolar. Cristo dejando que uno de los animales de la bestia, que representaba a Roma, le quitara la vida. Él la puso de sí mismo porque Él permitió que le hicieran lo que le hicieron. Así que vemos dos reinos representados, ¿verdad? El reino de este mundo, que es representado por bestias, y vemos el reino de los cielos, que es representado por un cordero inmolado. Y ni hablar de la escena de Daniel capítulo 8, donde aparece el carnero y el macho cabrío arremetiendo con toda la ira de su fuerza en contra del carnero, siendo la expresión de lo que motiva a los reinos de este mundo. ¿Cuán distinto es el reino de los cielos a los reinos de este mundo? Por eso, cuando Pilato cuestionaba e interrogaba a Jesús, le dijo: tu gente te entregó, los de tu nación te entregaron. ¿Eres tu rey? ¿Eres tu rey de los judíos? Ellos dicen que tú dices que tú eres rey, que eres enemigo del César. ¿Eres tu rey? Jesús le contestó: ¿qué cosa? Mi reino no es de este mundo. Y luego comienza a dar una descripción de por qué su reino no es de este mundo y las características de los reinos de este mundo. Pero Jesús lo contrasta y dice: si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino de Cristo no pelea. Pero ¿cuántas peleas no hay día a día en nuestras vidas? ¿Cuántas peleas a veces no hay en nuestros hogares? ¿Cuántas peleas y tirijala no hay en la iglesia a veces? Porque todavía está muy arraigado en nuestros corazones el reino de este mundo. Todavía Babilonia está ahí incrustado, y Cristo, el Cordero inmolado, está dándonos tiempo para poder transformarnos, para poder cambiarnos, para poder extirpar y desarraigar los principios del reino de este mundo que todavía operan en nuestros corazones. Y no hay paz muchas veces en la iglesia. No hay paz en la sociedad. Porque no hay paz en los hogares, porque no hay paz con Dios. Precisamente en Efesios capítulo 2, dentro del mismo contexto, donde se encuentra el versículo que fue nuestra lectura bíblica, el versículo 19, que decíamos que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, varios versículos más atrás, desde el 14 en adelante, se nos comienza a dejar saber que como el hombre estaba enemistado con Dios y había un muro de separación de Dios y el hombre,
Existía también una separación de los hombres con los hombres, de un pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Dios y de los gentiles. Pero Dios nos envió al Cordero que fue inmolado, y Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, logró derribar ese muro de separación que nos mantenía separados de Dios. Y una vez el hombre es reconciliado con Dios y somos una nueva criatura, entonces el muro de separación que existe con nuestro prójimo también cae. Es decir, en la medida que nosotros y nuestros corazones van siendo reconciliados a los principios del reino de los cielos y somos reconciliados principalmente a nuestro Padre Celestial, también la reconciliación con nuestro prójimo va a ser el resultado visible en todas nuestras relaciones. Y yo me imagino, porque si ustedes son humanos, yo me imagino que algún problema usted haya tenido de alguna relación con alguien, así sea familiar o alguna amistad. Hay problemas, hay desacuerdos, hay disgustos, hay diferencia de opiniones. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto, es el vínculo de la perfección. ¿Pero qué amor? ¿Cualquier amor? El amor que busca para sí lo mejor, que quiere para sí primero, para sí segundo y para sí tercero y después da las sobras. El amor de los fariseos que daban de lo que les sobraba. No, es el amor de Dios, el ágape de Dios. Ese amor que lo da todo, que no se reserva nada y lo entrega todo solamente porque sí. Porque ama, porque es. Y cuando ese amor reina en nuestros corazones, aunque yo esté en desacuerdo con lo que diga o haga o piense o quiera hacer otra persona, ese amor me mantiene aferrado mi corazón a esa persona de tal manera que yo no voy a hacer nada para que esa persona se aleje más de mí, ni se aleje tampoco de Dios. Por eso es que habla del amor como un vínculo de perfección, porque aún en los momentos de diferencia el amor se aferra. ¿Acaso nosotros no pecamos? ¿Acaso todos nosotros nos alejamos de Dios? Nos hemos escondido de Él. Nos hemos enemistado con Él. ¿Y qué hace Dios? Nos busca. Vayamos al jardín del Edén, lo podemos ver allí. ¿Quiénes se rebelaron? ¿Quiénes desobedecieron? ¿Quiénes hicieron lo malo? ¿Quiénes se olvidaron de la palabra de Dios? ¿Quiénes se amistaron con la serpiente? La raza humana. ¿Y qué hace Dios? Se desconecta, se aleja, pone distancia. Porque primero es mi salud emocional. Porque primero es mantener una distancia porque yo no quiero tener nada que ver con gente tóxica. ¿Verdad que está muy de moda esa palabra? No, esa gente es tóxica, esa persona es tóxica. Hermano, a lo mejor te encuentras con el tóxico en el cielo y ¿qué vas a hacer? Primero que si en tu mente está eso, si tu mente está que no me voy a juntar con aquel porque es tóxico, lamento decírtelo de esta forma, pero no vas a entrar al cielo. Y el tóxico a lo mejor entra. Y cuando nosotros consideramos los principios del reino de los cielos, dando velocidad en el tema, cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, justo antes de ir a Juan para ser bautizado, allí mismo se dice que Juan predicaba y decía: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y cuando bautiza a Jesús, se escucha la voz del Padre decir una cosa. Todos lo conocemos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento, en quien me deleito. Y esas son unas palabras muy poderosas. Son palabras muy poderosas porque es la primera vez que el ser humano, la raza humana, está escuchando la voz del Padre, porque en todos los demás momentos que el ser humano había escuchado la voz de Dios era el ángel de Jehová, era Cristo, era el Hijo de Dios, aquel que había estado hablando como mensajero del Padre para el hombre. En el Antiguo Testamento, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, aquel que hablaba con Moisés cara a cara, era Cristo. Pero ahora
el mismo Padre da un testimonio poderoso. No solamente está identificando a Cristo como su Hijo amado y está estableciendo la identidad de Cristo como Hijo amado y está estableciendo la identidad de todo ser humano representado en Cristo Jesús en ese momento como un Hijo de Dios, como un Hijo amado de Dios, sino que el Padre, al decir que Cristo es su Hijo amado, se está identificando a sí mismo como un Padre amante. Y nosotros hemos cometido el error y hemos sido engañados por los reinos de este mundo, que hemos comenzado a ver a Dios o hemos aprendido a ver a Dios más que como un Padre amante, como un gobernante solamente. Muchas gracias. Y cuando nosotros vemos a Dios solamente como un gobernante, como el soberano del universo, se vuelve muy impersonal para nosotros, se vuelve muy poco relacional. Y nuestro servicio y nuestra relación con Él se vuelve simplemente un servicio o una relación basada en cumplir con un deber. Pero no es la presencia que más anhelamos. No deseamos estar con Él. Muchas veces cumplimos con lo que le toca a Él y tan pronto se acaba el tiempo de cumplir con Él, voy y busco todo lo que yo quiero para mí mismo. Cae el sol, como me decía mi papá cuando yo era chiquito. Nene, ¿tú quieres bajar el sol a pedrar los sábados? Me decía mi papá. Porque yo estaba, papi, ¿cuándo cae el sol? Papi, ya cayó el sol. Porque yo quería hacer lo que yo quería. Entonces, yo estaba mirando el sol caer para, ok, ya cumplí con Dios, ahora yo voy a hacer lo mío. Eso es una relación de siervo, eso es una relación de esclavo, no es una relación de hijo. Porque el esclavo, dice Jesús, que no permanece en la casa para siempre. Es echado fuera. Llega el momento en que, ok, él cumple con su responsabilidad y se va, pero el hijo permanece, el hijo vive en la casa, el hijo está siempre con su padre. Y anhela estar siempre bajo su padre, bajo la presencia de su padre. El hijo se goza en estar con su padre. Y así comenzó la predicación de Cristo también, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, porque Dios se está revelando como un Padre amante en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos al Sermón del Monte, allí registrado en Mateo 5, 6 y 7, nosotros encontramos que Jesús resaltó mucho a Dios como un Padre en ese sermón. De hecho, le enseñó a sus discípulos y a los que estaban escuchando a orar diciendo: Padre nuestro. De todos los nombres que pudo haber utilizado, de todos los epítetos, de todas las maneras de llamar a Dios, Jesús enseñó a llamarle Padre nuestro. Y a veces nosotros queremos hacer unas oraciones diciendo: Dios soberano, majestuoso, que está allá entre querubines, serafines. No estoy criticando al que lo hace. Solamente estoy diciendo que muchas veces hacemos tanto énfasis en su grandeza y en su poder que se nos olvida que su carácter y su principal nombre y característica, aquello por lo cual Él buscó definirse y revelarse al hombre, es que Él es un Padre amante y es nuestro. Y eso es parte de los principios del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una familia, es la familia de Dios. Y cuando Cristo comenzó a revelar y a enseñar los principios del reino de los cielos, todos se espantaron. En el Sermón del Monte, cuando Jesús le dijo que habéis oído: no matarás. Yo les digo que todo aquel que se enoja con su prójimo ya es culpable del juicio. Y el que lo llama necio, o tonto, o raca, o fatuo, lo que le espera es el fuego eterno. ¿Y quién no ha llamado necio, tonto, estúpido o cualquier nombre similar a algún prójimo? ¿Quién no se ha enojado con el prójimo? Entonces todos somos asesinos. Habéis oído que no adulterarás, mas yo digo que todo aquel que codicia en su corazón ya adulteró. Terrible. La gente piensa que Jesús vino a pasar la manita. Jesús vino a magnificar la ley y engrandecerla. Jesús vino a llevarnos de la letra al espíritu. Y a enseñarnos que los principios del reino de los cielos son principios que son muy amplios y que tienen que ver con intenciones del corazón.
Jesús procedió a decir algo que todavía el sol de hoy la gente se resiste a aceptar, pero Jesús lo enseñó en palabra y en acción. Jesús nos dijo que si alguien te da en la mejilla, que pongamos la otra. No, eso él no lo quiso decir literalmente. Y cuando le dieron a Jesús, ¿cómo respondió él? Él lo vivió, él lo enseñaba de manera literal. Es verdad que es un principio y se puede aplicar de muchas formas, porque alguien nos puede hacer algo malo, que no necesariamente un golpe físico. Y el principio es no vengarte, no ofrecer resistencia ni resistir al malo. Si alguien te viene a robar la capa, dale también la túnica. Si alguien te obliga a llevar una carga 1 milla, llévala 2. Si alguien te pide prestado, dale. Y si no te lo devuelve, no se lo pidas de vuelta. Hasta yo estoy en silencio en mi mente, porque nosotros vivimos bajo los principios de este reino, de este mundo, donde yo busco lo mío y busco proteger lo mío, y todo el tiempo estamos en autodefensa, en la supervivencia del más fuerte. Yo voy a buscar la manera de protegerme a mí mismo y a los míos. Pero nos damos cuenta que eso levanta muros a nuestro alrededor. Y Cristo en el versículo, en Mateo 6, versículo 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás que buscamos proteger, que buscamos asegurarnos, que buscamos que nadie nos quite, está prometido si hacemos de los principios del reino de los cielos y de su justicia nuestra prioridad. Y la realidad es que cuando yo veo esa descripción que hizo Jesús acerca de la justicia del reino, tiemblo porque digo: wow, Señor, eso no está en mí. A mí no me sale naturalmente eso, ni esforzándome. Pero Dios dice: ¿quién te dijo que tú lo tienes que hacer? Yo he prometido hacerlo yo en ti. Si tú te rindes a mí y recibes mis palabras, mis promesas, y dejas que mi espíritu more en tu corazón, yo lo voy a hacer por ti. Y Jesús terminó el capítulo 5 después de describirle esas cosas tan difíciles o imposibles para el hombre, que tienen que ver con cómo tratar al que no nos trata bien, o al que nos habla palabras ásperas, o al que nos humilló, al que se burló de nosotros, al que nos robó, al que trató de pasarse de listo. Jesús termina diciendo que hagamos así para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y luego termina diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección es la misericordia, porque el mismo versículo que aparece en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esa perfección es una moral, es de carácter, es de que en nuestras vidas se manifiesten perfectamente los principios del reino de los cielos. Y cuando en nuestra vida se manifiesten los principios del reino de los cielos, cuando yo como padre y en mi vida se manifiesten los principios del reino de los cielos, otros van a conocer. Ese anhelo que mencionaba al principio de que conozcan a Dios se va a cumplir, se va a realizar. Aún yo sin darme cuenta, otros me van a ver, otros te van a ver, otros van a mirarnos, al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y van a decir: wow, yo nunca había conocido a Dios tal como esa gente lo está presentando. Y van a conocer a Dios. Y van a amar a Dios. Y van a querer estar con Dios también. Y va a desaparecer la toxicidad.
Y ahora le quiero pedir a Yendi que pase por aquí para cantar una alabanza que habla precisamente de ese anhelo de querer revelar o que en nuestras vidas se manifieste precisamente esos principios del reino. 1, 2. Como tú, oh Padre, quiero amar, aprender a reflejarte más y más, tu bondad y misericordia, yo mostrar quiero al mundo vil que puedan verte a ti a través de mí, como tú quiero ser. Como tú, Jesús, yo quiero orar por los que me ultrajan y perseguirán, bien hacer por los que me odian y al que me maldice bendecir, ser un hijo de Dios, reflejar su amor, ser completo en él. Oh Dios, yo sé que tú transformarás mi carácter en ti, mis esperanzas pondré. Y si un día en el camino me aparto de ti, recuérdame tu amor. Lo muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Como tú, oh Padre,
¿Cuántos queremos ser tal como Dios es? ¿Cuántos queremos ser tal como Cristo nos enseñó que Dios es? Nosotros queremos que en nuestra vida se vean todas sus virtudes. Y hay un principio en la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que nos dice que somos transformados contemplando. Especialmente somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen cuando contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor en Cristo Jesús. Y su Espíritu nos transforma según nosotros vamos contemplando. Y ese principio de la contemplación se aplica a muchas cosas. Como nosotros estamos en Babilonia y estamos rodeados de los principios de Babilonia, por contemplar los principios de Babilonia a nuestro alrededor, muchas veces a lo que nos asemejamos es a los principios de Babilonia. Pero en la medida que nosotros apartamos nuestros ojos, nuestra vista de lo malo, de lo injusto, y ponemos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo propuesto sufrió la cruz o la menospreció, lo tuvo en poco, por el gozo que le fue propuesto. ¿Y cuál era ese gozo? Tener los hijos de Dios en casa con Él. Y es que Jesús, conociendo al Padre y conociéndolo como nadie más, cuando el ser humano pecó, Cristo se ofrece nuevamente. Había un plan de antemano, pero Cristo nuevamente se ofrece para rescatarnos, porque Él conocía el corazón del Padre. No solamente Él sentía dolor por la posibilidad de la pérdida de la raza humana, es que ya había habido una pérdida en el cielo con la rebelión de Lucifer. Y Él conocía cómo se sentía ese dolor de la separación. Él sabía cómo su padre había sufrido que un hijo suyo, Lucifer, hijo de la mañana, nos dice Isaías, cómo ya había rechazado su identidad como un hijo de Dios y había rechazado a Dios como padre, se había rebelado y se había distanciado, y esto había causado un dolor profundo en el corazón de Dios. Y Cristo, conociendo el dolor que experimenta Dios de perder sus hijos, no se pudo quedar en casa viendo a su padre beberse las lágrimas al perdernos a nosotros, sino que Él salió a buscarnos. Y aquí viene a colación un poco la parábola del hijo pródigo, porque en la parábola del hijo pródigo vemos un hermano mayor que se queda en la casa, pero no le importaba que su hermano se hubiera ido, nunca salió a buscarlo, no hizo nada para aliviar el dolor de su padre, porque no era un hijo. En su mente no era un hijo, era un esclavo. Él simplemente brindaba un servicio. Y Jesús fue diferente. Jesús dejó su casa para salir a buscar a sus hermanos menores que se habían extraviado. Y quisiera terminar con unos versículos muy, muy bonitos que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y nos dice así: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Os voy a leer la versión que está ahí en pantalla. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver versículo 29. Vamos a ver cuál es ese propósito, cuáles son esos planes de Dios de antemano. Dice: porque a los que antes conoció, también los que los predestinó. ¿Para qué cosa? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, el Hijo de Dios, sea el primogénito entre muchos hermanos.
nuestra predestinación, el deseo de Dios, aquello que está en el corazón de Dios desde siempre, es que todos nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo para que seamos muchos hermanos con un hermano mayor, Cristo Jesús, el primogénito del Padre, todos bajo un mismo Padre, una familia, la familia de Dios. Pero como mencionamos más temprano, en nuestro corazón hay muchos principios del reino de este mundo, que es de Satanás, que se le llama el príncipe de este mundo, en la palabra. Y son los principios de su reino, son los principios de su carácter. Y Cristo vino para revelarnos tal como es Dios, para reconciliarnos a Dios, para que dejemos de estar enemistados, para que recibamos sus palabras y recibiendo sus palabras, sus promesas, creyéndolas, siempre contemplando a Cristo, entonces seamos transformados a la imagen de Cristo. Y hay un llamado para todos nosotros en esta hora. Hay un énfasis en la familia. En el tema de hoy hablamos de la familia de Dios. Hemos hablado un poco de los principios de su reino. Hemos visto que Él es un Padre amante. Y Él quiere extender estos principios a toda la familia humana. Pero Él no lo va a hacer sin nuestro consentimiento. Él no lo va a hacer sin mostrarnos a nosotros qué es lo que está mal, para que nosotros, teniendo conciencia de lo que está mal en nosotros, lo entreguemos y de esa manera Él lo quite, Él lo remueva. Así que hay un llamado que Él nos dice, Él nos llama a ir a Él. Él dice, no tienes nada que perder. Ven a mí. Tú te sientes incapaz de poder vivir los principios del reino. Te sientes incapaz de que en ti sea vista su gloria cuando has tenido tantos problemas con tu familia inmediata, con los vecinos, con los del trabajo. Ven a mí. Yo quiero transformar tu vida. Como expresamos en la alabanza anterior, expresamos el deseo de querer ser como Dios en carácter. Pues Dios nos dice a nosotros, ven a mí. Ven a mí y yo voy a transformar tu vida. Yo lo voy a hacer. Y esta alabanza con la que vamos a concluir habla precisamente de esa invitación que Dios nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros a ir a Él, a pasar tiempo con nuestro Padre, a ir a Él como un Padre y pasar tiempo con Él como un Padre. Y Él se encargará del resto. Él va a transformar nuestras vidas desde lo particular hasta lo colectivo en la familia, hasta nuestros núcleos, ¿verdad? Las relaciones ¿verdad? Los diferentes núcleos donde estamos. Dios se va a encargar, pero todo comienza cuando nosotros individualmente vamos a Él y le entregamos todo. Tú
Ven, no tardes más. Te quiero salvar. Dame a mí todo tu dolor, lo voy a transformar. Deja que te ayude a mejorar tu vida hoy. Debes aceptar. Déjame entrar en ti. No te alejes más. Aquí está la paz. Corre hacia mí, te voy a hacer feliz. Dame a mí todo tu dolor, lo voy a transformar. Oh, deja que te ayude a mejorar tu vida hoy. Debes aceptar. Déjame vamos a Él nos llama. Y que le entreguemos todo. Déjame hacerlo por ti, Él nos dice. ¿Cuántos de los que estamos aquí aceptamos ese llamado? Vamos a Él, pero vamos a Él no ahora solamente, vamos a Él todos los días. Mañana, noche, tarde, en todo momento. Y Él lo hará como ha prometido. Alabamos a nuestro Dios. ¿Cuántos agradecen al ministerio de Carlos, su familia, que han alabado, nos han traído mensajes del cielo en estas alabanzas que tienen unos mensajes especiales? Estamos más que contentos y agradecidos y llenos del poder de Dios por este mensaje que Dios nos ha enviado. Queremos agradecer. Tenemos un detallito por aquí. Para toda la familia, la abuelita, los papás. Carlos, es bueno verte. Estamos más que agradecidos. Vamos a orar por este ministerio. También nos han pedido orar por nuestra hermana Lidia, porque su esposo está en República Dominicana, ha sido hospitalizado de emergencia y queremos orar por él. ¿Bien? Oramos. La iglesia en pie, por favor, en reverencia para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos más que gozosos, Señor, por el mensaje que has enviado a tu iglesia, a tu familia. Gracias, Señor, porque el sacrificio de Cristo nos hizo ser hermanos de Él y fuimos reconciliados, Señor, como parte de tu familia. Estamos sumamente agradecidos, Señor, y gozosos. También queremos, Señor, que bendigas este ministerio, donde quiera que se presente la palabra y los cánticos, Señor. Muchas personas puedan ser impactadas y puedan tomar decisiones por Cristo. Queremos también incluir el esposo de nuestra hermana Lidia, que ha recibido esta noticia, que su esposo está hospitalizado de urgencia. Acércate, Señor, donde Él.
Pon tu mano, Señor. Dirige cada procedimiento. Dale paz, consuelo y esperanza a nuestra hermana para que ella pase este momento difícil. En tus manos los dejamos, Señor, y bendice tu iglesia en una manera especial. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.